Enfoque cristiano, luz en tu caminar. Cada sábado temprano te viene a acompañar. Palabra que consuela, que da dirección. Una guía familiar que llega al corazón. Un mensaje de vida, de amor y de fe, que fortalece el alma y te ayuda a crecer. Es Enfoque Cristiano, tu espacio especial, con verdad que renueva y paz espiritual. Muy buenos días, mis amigos. Qué grato es volvernos a encontrar en este espacio, en Enfoque Cristiano, la guía familiar. Es para nosotros, mi amada esposa y mi persona, un grato honor y una gran bendición el tenerlo en nuestro espacio. ¿Sí? Que sábado a sábado lo venimos desarrollando con la dirección y la guianza de nuestro Padre Celestial. Enfoque Cristiano es un programa que se caracteriza siempre por tratar de levantar esos pilares del hogar, de la familia. Nuestra visión es poder sumarnos a la restauración de esos hogares que de alguna u otra forma necesitan ese apoyo, más que humano, ese apoyo divino, ese apoyo de Dios. Y qué hogar en nuestra bendita nación Ecuador no necesita de nuestro Dios. La Escritura dice algo muy claro: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Dios de Jacob, el Dios de Israel, porque será como un árbol plantado junto a aguas de reposo, que aún en el tiempo de sequía dará su fruto y sus hojas servirán para medicina. Mire, qué bendición el poder servirle a nuestro Dios, el poder ser ese medio, ese canal de bendición para que nuestro buen Padre Celestial nos pueda dar la bendición divina. En el libro de Números, capítulo 6, verso 23, hay una bendición muy especial también, y es la que le quiero regalar a todos nuestros amigos y pastores, ministros del Señor, a nuestros amigos dentro y fuera de esta bendita nación llamada Ecuador. Y dice así: Jehová el Señor te guarde, Jehová el Señor te bendiga, Jehová el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti y en los tuyos abundancia de paz. Bienvenidos a este su programa Enfoque Cristiano, la guía familiar. Quiero en esta preciosa mañana levantar una palabra de oración y pedir que nuestro Dios nos guíe en todo cuanto tengamos que compartir con cada uno de vosotros. Padre Dios, gracias por esta hermosa mañana, una mañana cálida, linda, Señor, que nos has regalado, y que, por supuesto, Señor, tu palabra dice que son nuevas cada mañana tu misericordia y que grande es tu fidelidad. Esa fidelidad que es una mezcla de tu omnisciencia y omnipresencia. Dios nunca se adelanta ni nunca se atrasa. Siempre llega en el momento oportuno, Señor amado. Salmos también nos expresa que con tremendas cosas nos responderá Jehová. Nos sorprenderá cuando salga a nuestro encuentro. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que salgas al encuentro de cada familia ecuatoriana, que salgas al encuentro de cada familia en el mundo, Señor. Que las personas que nos observan a través de la televisión y a través de las diferentes plataformas, Señor amado, tengan un hermoso encuentro contigo. Oramos por aquellos que tienen problemas con adicciones, cualquiera que fuere, Señor. Señor, visítalos y permite, Señor, que podamos traer una respuesta a sus enigmas, a sus paradigmas, Señor amados, que tienen en sus mentes y en sus corazones. Rompe estructuras, Señor amado, rompe ideas vagas que de alguna forma, Señor amado, no nos han permitido escapar de ese círculo vicioso en el que hemos caído como cónyuge, como esposos, como padres, Señor. Ayúdanos, Padre, para ser libres del poder espiritual y que, como dice tu palabra, Señor, que nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, así ocurra con muchas personas que aún no te conocen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero invitarlos a escuchar un lindo testimonio y espero que esto sea una apertura para que su apetito espiritual se disponga a recibir de Dios. Escuchemos.
Yo fui muy rechazada desde muy pequeña. A mí me hacían mucho bullying, me rechazaban las mismas compañeritas de las escuelas, se burlaban de mí, pero no entendía que es que desde pequeña ya yo tenía una persecución de parte del enemigo. Había una señora, esta señora era santera, ella me decía, ok, tienes que rezar esto, rézala a San Marcos de León y él te va a proteger. No te preocupes que todo lo que te hagan a ti, ellos lo van a pagar. Yo tenía una casa de muñecas, esa casa de muñecas la tenía en mi habitación. Yo estaba durmiendo y de momento yo comienzo a escuchar voces que salían de la casa de las muñecas, pero no eran voces normales, eran como lenguas extrañas y me dio mucho miedo. Pero cuando me llama mi mamá y me dice, tu papá se pone malo, a mí se me fue el mundo. Y cuando en ese mismo momento sale el doctor y dice, ok, ya no se puede hacer más nada, ya tienen que entrar a despedirse. Y yo no pude entrar. Yo decía, no es posible, mi papá no. Y falleció mi papá. ¿Dónde nace Adriana González? Adriana González nace en Ponce, Puerto Rico, de padre puertorriqueño y de madre colombiana. Mi mamá y mi papá se conocieron en Colombia, se casaron en Colombia, mi mamá se muda a Puerto Rico con mi papá y nazco yo. Ok, ahora la pregunta es esta. ¿Cómo fue su niñez? Mi niñez fue bastante normal, crecí con mi mamá, con mi papá y un hermano menor. Lo único que vengo de una familia católica, donde obviamente todos los domingos íbamos a la iglesia católica, lo que se le dice la misa. So, me crié bajo ese sistema del catolicismo. Pero aparte de eso, había una señora que me cuidaba. Esta señora era santera. Ella practicaba la santería. Esta señora le ayudaba a mi mamá mucho conmigo. Y esta señora, ¿verdad? Aprendí muchas cosas de la santería porque ella tenía un cuarto. Me acuerdo que ella tenía un cuarto. Y dentro de ese cuarto ella tenía diferentes santos. Y esos santos ella tenía plásticos, ¿verdad? Tenía como unos enseres de plástico con comida, habían tabacos, habían papeles escritos. Entonces crecí como con una mezcla del catolicismo más con la santería, porque incluso hubo muchos rezos y muchas cosas que ella me enseñó, porque a medida que iba creciendo, mira lo que sucede. Las personas ven a veces los libros, ¿verdad? Y piensan que ya conocen la historia porque se ve bonito el libro, Sí. pero realmente no saben lo que hay dentro del libro. Hay muchas personas que yo le puedo estar diciendo esto y me dicen, no, es que eso no es verdad, pero yo fui muy rechazada desde muy pequeña. A mí me hacían mucho bullying, me rechazaban las mismas compañeritas de las escuelas, los mismos compañeritos me echaban de un lado, se burlaban de mí. Y yo no entendía el por qué. Yo decía, pero ¿por qué? Si yo soy igual que esta gente, decía yo. O sea, mi papá no me falta nada. O sea, estoy en el mismo nivel de ellos, vamos a poner así, socialmente estoy hablando. Pero no entendía que es que desde pequeña ya yo tenía una persecución de parte del enemigo. Entonces el enemigo siempre intentó destruir mi identidad, destruirme a tal nivel de que no entendiera que yo tenía un propósito de parte de Dios. Entonces esta señora, que era santera, era como, yo me desahogaba mucho con ella, porque yo la quería, la amaba muchísimo. Era una persona que me cuidaba, que me cocinaba. Incluso yo me quedaba hasta dormir en la casa de ella. Yo dormía con ella a ese nivel. Entonces, esta persona, cuando yo le contaba todas estas cosas, ella me decía, ok, tienes que rezar esto. Y entonces utilizábamos mucho que Jesús reprenda a San Marcos de León. San Marcos de León me decía, rézala a San Marcos de León y él te va a proteger. Y no te preocupes, que todo lo que te hagan a ti, ellos lo van a pagar. Entonces, ese era el lenguaje que utilizaba ella y eso a mí me daba calma, me daba tranquilidad porque yo entendía que era lo correcto en aquel momento. Ahora, hubo algo que usted me dijo detrás de cámara, que cuando su madre la tenía en el vientre, hubo un brujo vidente, no sé, que le dijo algo sobre esa criatura que llevaba en el vientre. Sí, hubo un vidente, una reunión familiar que mi mamá tuvo en Colombia. Ella estaba encinta y hubo una persona, un vidente brasilero. Esta persona era de Brasil, era amigo de mi tío era periodista. Y esta persona llega a esa cena porque mi tío quería que mi mamá conociera a esta persona. Cuando ella lo conoce, él le dice a mi mamá, le dice, lo que tú llevas es una niña.
Y esa niña va a ser muy reconocida en las naciones. Ahora, esa niña va a tener dos caminos. El camino del bien o el camino donde se va a perder por completo. Pero no te preocupes, le dice a mi mamá, porque a pesar de que va a estar en esos dos caminos, ella va a prevalecer en el camino del bien. Dios mío, wow, terrible. Usted tiene que escuchar esto. Ahora, ya cuando usted se va criando con esa santera, esa mujer que le enseña a hacer oraciones inocentemente, Claro. usted, ¿cómo te fuiste desarrollando ya entrando en tu adolescencia, todo eso? Esta señora, ¿verdad? Me crió, ¿verdad? Como hasta la edad de los 9 años. 9 años. Entonces, la primera experiencia sobrenatural que yo tengo es a los 8 años, si no mal recuerdo. Yo tenía una casa de muñecas. Esa casa de muñecas la tenía en mi habitación. Yo estaba durmiendo y de momento yo comienzo a escuchar voces que salían de la casa de las muñecas, pero no eran voces normales, eran como lenguas extrañas y me dio mucho, mucho miedo. Y me acuerdo de tal punto de que yo no quería ni siquiera dormir en esa habitación. Yo comencé a dormir con mis papás por el miedo que sentía. Y esto ocurrió hasta que nos mudamos. Cuando nos mudamos a una nueva casa, ahí ya yo comienzo en lo que es el mundo de la belleza. Me inscriben mis papás en una escuela de modelaje, donde comienzo mi carrera como modelo. Ahí empieza a despertar lo que es el interés de los certámenes de belleza. Y comienzo a todo lo que es moda, todo lo que es diseño, todo lo que es etiqueta, todo lo que es fotografía. Y me comienzo a envolver en esto. ¿Qué sucede? Que esto fue como un escape porque yo vivía mucho bullying en la escuela. A mí me hacían cosas terribles en la escuela, a tal punto de que yo llegué a recorrer más de 7 escuelas. O sea, llegaba un punto que mis papás, ¿verdad? Inocentemente, inconscientemente, ellos pensaban que me estaban haciendo un favor, pero realmente no me estaban haciendo un favor, porque cada vez que yo tenía un problema, ellos lo que hacían era que me sacaban de la escuela y me ponían en otra. Pero el problema seguía ahí, seguía la misma persecución. Dios. Y el bullying a causa de que, El bullying era porque mi voz no es tan fina. Entonces me decían la ronca, me decían que yo era un hombre. Mi papá era una persona de edad, mi mamá es bastante joven, bueno, más joven que mi papá. O sea, mi mamá cuando se casa con mi papá, mi mamá tenía como unos 25 años, mi papá ya tenía 50. Se empezaban a decir que mi papá era un viejo, que era mi abuelo, que yo era adoptada. Cosas de niños que uno ahora las ve y dice, pero eso eran boberías. Pero para un niño no es una bobería. Para un niño eso golpea y eso deja marcas que después uno está sufriendo las consecuencias a raíz de eso. Entonces, ese era todo el tipo de cosas que me decían. entonces, ya cuando tú te vas cambiando, la van cambiando de escuela en escuela en escuela, todo eso, en el mundo ya del modelaje, Ujú. ¿qué se fue desarrollando en ti? ¿Cómo? Me volví muy competitiva. Sí, O sea, yo no me gustaba perder, yo tenía que ser la mejor, demasiado perfeccionista. Entonces, ¿qué sucede? Una de las últimas escuelas que estuve, me empecé a juntar con un coro, como ustedes le dicen, con un grupito de niñas y de niños, era mixto. Pero ¿qué pasa? Que este grupito de niñas y de niños ya estaban, te estoy hablando ya a los 14 años, 15 años, ya este grupito ya fumaba marihuana, ya este grupito bebía, ya este grupito salía a janguear, no sé cómo sí, ustedes le janguear, dicen, sí, janguear. andara. Entonces, ya eso como comenzó a llamarme la atención. Entonces, en este mismo grupito habían dos muchachas que también estaban en la misma escuela de modelaje que yo. Entonces, era como que el mundo se volvió en lo que era todo lo del modelaje, pero a la misma vez la bebida y vamos a salir y si no nos dejan salir vamos a escaparnos y comencé a escaparme de mi casa, comencé a juntarme con estas personas que a lo último realmente no me benefició, Te llevaron a cosas a incorrectas. cosas que no eran exacto correctas. Y ya en el modelaje, ¿a qué nivel llegaste? Llegué al nivel donde iba a representar a Puerto Rico en un certamen internacional en Guatemala. Competí en 3 certámenes de belleza. En estos 3 certámenes de bellezas vi de todo. Cuando te digo que vi de todo es muy competitivo en el sentido de que tú no te podías descuidar porque si tú te descuidabas venían y te rompían los vestidos de maldad,
venía y te desaparecían las cosas. Entonces ya uno va creando una malicia de que uno no puede confiar en nadie. Yo tenía ese sistema de que yo no podía confiar en nadie. Entonces, cuando ya en mi último certamen, que es el que gano, que es el que ya voy a representar a Puerto Rico, iba a ir para Guatemala a representar, ahí mi papá se enferma. Yo era una niña de papi. O sea, mi papá era mi héroe, era la luz de mis ojos. O sea, mi papá era la persona que me llevaba a los castings, mi papá era la persona que me esperaba, mi papá era la persona que si había que comprar un traje, había que comprar unos zapatos, había que comprar algo, él era el que siempre estaba ahí. Entonces, al mi papá enfermarse, las cosas se comenzaron a complicar. ¿Por qué? Porque ya no había, o sea, no había el tiempo para estar metido en lo que era los certámenes de belleza, Sí. sino que ya mi papá había que llevarlo al hospital, había que llevarlo al médico. Hasta que un día él cae muy enfermo. Cuando él cae muy enfermo, yo me acuerdo que para ese tiempo ya yo tenía 17 años. Pero ya yo jangueaba, ya yo Sí. tenía novio, ya yo jangueaba, ya yo era grande, entre comillas. Y me acuerdo que para ese tiempo ya yo iba a entrar a la universidad y yo me iba a iniciar en lo que se le dice una sororidad, que es una hermandad. Para tú poder entrar en esta hermandad, tú tienes que ser recomendado por otra persona que está dentro de la hermandad. Esto se lleva a una mesa de votación donde ese grupo decide si tú entras o no. Pero no tan solo eso, tú tienes que pasar un proceso de iniciación. ¿Qué pasa? Yo estaba ya en esos trámites para entrar en esta hermandad y ese día que mi papá se pone malo, yo no estoy en Ponce, de donde soy, yo estoy en San Juan, que es la capital de Puerto Rico, porque había un cóctel esa noche. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo estoy allá, mi mamá me llama y mi mamá me dice, tu papá se acaba de poner malo, tu papá está malo, porque a mi papá lo habían operado, pero mi papá, yo había hablado con él, mi papá estaba perfectamente bien, salió de esa operación perfectamente bien, pero cuando me llama mi mamá y me dice, tu papá se pone malo, a mí se me fue el mundo, se me fue el mundo. Yo le doy gracias a Dios que la persona que estaba al lado mío pudo llevarme, porque yo no sé si yo hubiese llegado viva a donde estaba mi papá, porque yo me fui, yo me puse como una loca, yo tiré teléfono, yo no podía ni prender el carro, y esta persona que estaba conmigo me dice, no, móntate que yo te voy a llevar, tú estás mal. Y yo no sé, yo sentía que pasaban las horas, porque de Ponce a San Juan, de San Juan a Ponce es como 1 hora y media, pero yo sentía que esa hora y media fueron como 7 horas en el Sí. carro, porque lo que yo quería era llegar. Entonces, cuando yo llego al hospital, que veo a mi mamá, veo a mi hermano menor, yo les veo las caras. Yo dije, aquí hay algo mal, porque yo les veo las caras. Y cuando en ese mismo momento sale el doctor y dice, ok, ya no se puede hacer más nada, ya tienen que entrar a despedirse. Dios. Y yo no pude entrar. Mira, yo no pude entrar a despedirme de mi papá. Yo me acuerdo que yo reventé mi teléfono. Yo me puse como una loca. Bueno, esta parte de mi mano, yo no me la quebré porque Dios es bueno, porque yo comencé a dar cantazos contra la pared y yo decía, no es posible, mi papá no, mi papá no, mi papá no. Y falleció mi papá. Wow. Dios mío. Terrible. Sí, a los 17 años fallece mi papá, pero esto no es todo. Mi papá tenía un amigo, que este amigo fue sacerdote. Él dejó el sacerdocio porque se casó. Pero esta persona era un profeta. Cuando yo estoy en el velorio de mi papá, esta persona se me sienta al lado. Yo estaba ida. Y esta persona se me sienta al lado y me dice, vienen cosas muy duras para ti. Vas a atravesar por cosas muy fuertes. Tú vas a ser madre de 3 niños, me dice. Tu primer niño te va a acordar mucho a tu papá, tanto que va a ser zurdo como tu papá. Me dice, va a haber muchos fracasos, pero no te preocupes, me dice, porque vas a llegar a donde ya Dios dijo que tú ibas a llegar. Esta persona me dice eso y yo me quedé tranquila. Yo dije, está bien, no hay problema. ¿Qué sucede? Que me entró por aquí y me salió por el otro oído. Ya cuando mi papá muere, yo me comienzo a refugiar más en la bebida, en el alcohol. Sí. Entonces ya yo comienzo la universidad. Yo sigo con el junte que tenía.
la mala juntilla, como decimos nosotros. Y esto era todos los días, era aquí hay algo, vámonos a beber, aquí hay otra cosa, vámonos a beber, aquí, a tal punto de que yo perdí hasta la conciencia. Yo me bajaba las botellas de vino, yo sola, una botella de vino me la bajaba yo sola y terminaba en emergencias intoxicada por el alcohol. Yo no podía estar en un lugar sola porque yo sentía que yo me iba a morir. Porque yo caí en una depresión tanto de que yo sentía que ya como mi papá había muerto, ya yo estaba desamparada. Ya no tengo quien me acompañe, no tengo quien me resuelva, no tengo quien me cuide. Yo me sentí completamente sola en el mundo. Dios mío. Y en ese momento, ¿qué edad tenía cuando se...? 17, 18 años. Mi papá muere en octubre 3 y yo cumplo años un noviembre 3. Él muere un mes antes de yo cumplir mis 18 años. Dios mío. Ujú. Entonces, Terrible lo que ha pasado a esta joven, cómo poco a poco fue incursionando en esa vida de alcoholismo, en esa vida de adicción. Siempre empieza con un pequeño grupito, ¿sí? Y que por supuesto ese grupito no es la mejor ayuda que uno tiene, sino que ese grupo siempre lo está incentivando a ir descubriendo cosas que no son precisamente las mejores, sino que son áreas prohibidas para la juventud: droga, alcoholismo, vida sexual desordenada y por allí. Sin embargo, como Dios le había hablado antes, inclusive a través de esa persona que le había dicho lo que iba a pasar con ella, y aún después a través de otro hombre de Dios, le pudo decir Dios a través de ese hombre cómo Dios tenía planes y propósitos. Y es importante considerar eso, porque en ocasiones pensamos que nuestra vida no está destinada para cosas buenas. Sin embargo, es así. El libro de Jeremías dice: porque yo sé los planes y propósitos que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para haceros el bien que tanto deseáis. Así que es importante considerar que Dios puede traer cambios profundos a nuestra vida. Vamos a observar lo que Dios está haciendo a través del segmento Una canastita de amor. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Estamos aquí en nuestro segmento Una canastita de amor en la parroquia 10 de agosto. Vamos a conocer a un amigo que tiene ya 99 años, así es que Dios nos mandó aquí y les invitamos a ustedes a ser parte de esta experiencia. Vamos. Estamos ya aquí dentro del hogar. Vamos a preguntarles en nuestro segmento Una canastita de amor con enfoque cristiano, la guía familiar. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama él? Se llama Juan Agustín Guajala. Juan Agustín. ¿Cuántos añitos tiene? Tiene 99 años. 99 años. Sí. Bueno, la hijita, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo Hilda ahora, Guajala. Hilda. Ajá. Yo ya tengo 110 años. Ya va a tener más añitos. Bueno, vamos a conversar con Hilda, porque bueno, acá mi amigo casi no nos escucha muy bien. Entonces, él, ¿cómo está con su salud? ¿Cómo va con su salud? Ay, mi papito, él está sufriendo desde hace muchos años sobre la artrosis. Tiene Ya. artrosis en los huesitos, tiene la presión alta, tiene también un poquito de, ¿cómo se llama? Un tipo de Alzheimer. Ah, también tiene Alzheimer. Sí, también, Oh, sí, por eso es que no. Eso, están sufriendo y ya pues los estamos aquí, los hijitos los estamos manteniendo y todo eso. ¿Cuántos hijos son? Somos 7 éramos, pero falleció uno. Ya. ¿Y la mamita hace qué tiempo se fue? Mi mami hace 13 años. 13 años. Sí. Y de ahí usted le cuida. Sí, lo cuidamos entre todos los hermanos, lo cuidamos. Sí. Ujú. Solo ahí. Oh.
Ya. Le duele el brazo. Le duele el bracito. Ahí. Ah, se le cae el bracito, dice. Ahora está bien. Ajá. Tiene que ser Ya. así. Ujú. ¿Y está en tratamiento médico? ¿Sí lo está haciendo ver? Sí, o sea, está con una medicina, le damos vitaminas, medicinas, ya usa pañal también, está con internet. ¿Solo usted lo cuida? No, los 6 hermanos que quedamos. ¿Y cómo lo cuidan? ¿Se rotan, lo Sí, llevan o vienen acá? Cada mes cuidamos, un mes le cuidamos cada hijo. Ah, un mes Un por mes cada cada uno. hijo, sí. O sea, él está un mes aquí Sí. y el otro mes le lleva otro. No, ¿O vienen simplemente acá? vienen acá mis hermanos a cuidarlo aquí. Ah, vienen aquí. Sí. Ah, ya, bueno. Al menos tiene alguien quien Sí. se preocupe y le cuide. ¿Y quién lo baña? Cada uno de nosotros. Sí. Como el nombre Agustín. Juan Agustín. Don San Agustín le voy a decir. Don Agustín, un gusto haberles conocido y compartir con ustedes en este momento, pues para nosotros como canal TVN Lago Canal 3, con nuestro programa Enfoque Cristiano, pues estamos aquí para visitar a don Agustín, para traerle un presente que es una canastita que le vamos a obsequiar, para poder ayudar un poquito, ¿no? Un poquito, porque aunque haya hijos que están cuidando, sin embargo, siempre representa un sacrificio el cuidar cuando ellos se vuelven como niños. Sí. Como niñitos, para que coman, para bañarlos, para asistirlos, para que tomen la medicina. Sí. Es como volver a empezar Sí, de así nuevo, es. ¿verdad? Entonces, doña Hilda, le entregamos esta canacita con mucho amor. Don Agustín, gracias por recibirnos en su hogar. 99 años, por favor. El otro año, cuando tenga 100, volvemos nuevamente con él. Ya le invitamos. Bueno, don Agustín, ya aquí está su canastita. Doña Hildita, pues aquí le entrega TVN Lago. Primero Dios. Primero Dios, gracias. luego TVN Lago. Le entrega a don Agustín esta canastita con mucho amor para que le sea de mucho beneficio. Muchas gracias. Yo de mi parte, pues, le doy gracias primeramente a Dios, porque hay un Dios grande, poderoso, que a veces sabe que nosotros, los más, estamos más aislados un poco, se necesita de todo un poco, y muy amables. Muchas gracias a todos los que conforman TVN, que Dios los bendiga y que sus corazones se llenen de bendiciones. Don Agustín, su canastita ahí está, es suya. Gracias, diga, agradezca. Dios le bendice. Así. Muy hermoso el testimonio de nuestra compañera Nancy y ver cómo estamos siendo certeros al poder visitar a personas que realmente tienen necesidad. Si usted de alguna forma conoce a alguna persona, puede llamar aquí al canal, contactarnos y de esta manera poder ser ese medio de bendición para estas familias que tanto lo necesitan. Así que quiero en esta hermosa mañana también recordarles, ¿sí?, que este domingo tendremos un tiempo muy bonito. Normalmente nuestros servicios son de 10 a 12 y cuarto del día, pero este domingo hemos hecho un pequeño ajuste, un cambio, y vamos a tener servicio a partir de las 7 de la noche, solo por este domingo. Así que queremos invitarle. Usted dirá, ¿por qué? Tenemos un tiempo de oración y de liberación por las personas que están atadas y oprimidas, ¿sí? Hemos separado un grupo de personas que fueron a un retiro a buscar el rostro del Señor y a orar precisamente por esta necesidad. Así que quiero invitarles al servicio de este domingo, de 7 a 9 de la noche, donde tendremos una etapa de oración y de liberación de problemas de drogadicción, alcoholismo, brujería. Si usted se siente enfermo, se siente atado, visítenos el domingo, este domingo específicamente, porque estaremos orando por esa necesidad. Hay un equipo de líderes que estaremos preparados para poder ministrar sobre su vida. ¿Dónde está ubicado el Ministerio Internacional Evangelístico Ciudad de Dios? Barrio La Ecuatoriana, calles La Maná, entre la Prensa
y la Arnulfo Orellana. ¿Cómo llegamos allá? Desde la parte del centro, ¿sí?, hacia la parte sur, en el margen derecho de la calle Venezuela. Una calle antes de llegar a las bodegas del Consejo Provincial. En el margen derecho, usted va a ver un letrero que dice Taller Dani, ¿sí? Por ahí ingresa. 4 cuadras al fondo, ya podrá escuchar la música. Allí estamos ubicados, el Ministerio Ciudad de Dios. Le esperamos este domingo. No deje pasar por alto lo que Dios quiere solucionar en su vida hoy. Así que nos vamos a un especial y el tema por Samuel Hernández, Si le crees a Dios. Si le crees a Dios, cantemos todos. La montaña se moverá. Si le crees a Dios, ¿qué más dice? Un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Levantemos las manos y cantemos. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Como dice, si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá. Oye, Omar, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Cuando le creen a Dios, todo esto recibirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirá. Repitan conmigo todos. Para el que cree, diga fuerte, todo es posible. Y como le creemos a Dios, hoy es el día de tu milagro. Si lo cree, levante sus manos bien arriba en señal de victoria. Todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, todo esto recibirás.
le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios. Si le crees a Dios, todo es posible. Él tiene el poder y el milagro en sus manos. Y si usted y yo somos capaces de creer, Él puede traer liberación a su vida. ¿Sabe? Cuando venimos acá al programa, siempre tenemos un programa que lo preparamos con anticipación. Pero en ocasiones, también cuando oramos, el Señor nos da una palabra para el momento, para la ocasión. Y mientras oraba en la mañana, el Señor me mostraba algo, ¿sí? Que hable un poco acerca del alcoholismo, del problema del alcoholismo. Posiblemente entre nuestra audiencia hay personas que tienen problemas con alcohol, ingenieros, arquitectos, profesionales, no profesionales, ¿sí? Gente sencilla y humilde que quiere escapar del alcohol. Eso es lo que el Señor mostraba en antes. Y después del corte donde vamos ahora, quisiera traer el tema, el problema del alcoholismo, ¿sí? Así que nos vamos a un corte y retornamos con esta enseñanza, con el fin de que estas personas que nos están escuchando a través de la televisión sepan que hay solución en Cristo el Señor. Dios les ama, ¿sí? El alcoholismo es una enfermedad. Y mientras el hombre no reconozca que está enfermo, que necesita la asistencia divina, no hay quien nos pueda ayudar. Lo primero es reconocer nuestra condición, nuestra calamidad y escapar de ella. Y el único medio que tenemos es Cristo. Retornamos con la enseñanza. Nos vamos a un corte. Inicio de espacio publicitario. ¿Estás cansado de no saber a qué número enviar tu reporte de pago? Eso quedó en el pasado. Hoy todo está en un solo lugar. Reporta tu pago, haz tu test de velocidad y chatea directo. Mi TVNet Lago, app disponible para Google Play y App Store. Hola vecina, ay, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué tiene esa cara? Lo mismo de siempre, vecina. Este bus lento. Nuevamente llegaré tarde a mi trabajo. Ay, mi vecina, así nos toca hasta hacernos millonarias o ganarnos la lotería. Ya aparece el internet de mi casa, vecina. Vecina, ¿pero usted qué internet tiene en su casa? Un internet más lento. Veo TikTok, se cuelga. Veo novelas, se cuelga. Quiero hacer una transferencia, se cuelga, vecina. Ay, vecina, mire, bus lento, internet lento, mejor cámbiese a TVNet Lago. Ellos están sorteando un carro nuevito. ¿Cómo? ¿Un carro nuevo? Yo también soy cliente de TVNet Lago. No le creo, vecina. Entonces tendré que cambiarme de proveedor. Claro, vecina, cámbiese. No sufras más con la lentitud de tu internet. Recuerda, si contratas TVNet Lago, de entrada ya tienes 3 oportunidades de ganarte un auto 0 kilómetros. Tu pago TVNet te pone al volante. Hey, ¿a dónde tan rápido? ¿Vas a pagar tus servicios de TVNet Lago? ¿Por qué te estresas? Si en TVNet Lago hacemos que tus pagos sean más fáciles, más rápidos y seguros. Con tu tarjeta de débito o crédito, usando el código empresarial 37067 y también en nuestras oficinas principales. En TVNet Lago pensamos en ti, porque somos tu empresa, somos tu familia. Fin de espacio publicitario. Así es, ya estamos por aquí. Efectos del alcoholismo. ¿Qué podríamos decir al respecto? Si le bajas un poquito, por favor. Efectos del alcoholismo. Qué importante es que nosotros podamos reconocer, mis amados amigos, que el alcoholismo es una enfermedad. El alcohólico, por lo general, no reconoce que está enfermo. El alcohólico tiene que reconocer que su condición o su situación es una de enfermedad y que necesita ayuda inmediata. Una persona que
se detiene, como dice el libro de Proverbios capítulo 23. No mires al vino en su copa cuando rojea, porque se entra suavemente, pero la postrer trae calamidad. Y es así como queremos considerar este tema, los efectos del alcoholismo. Y antes de hablar de los efectos, ¿verdad?, es necesario considerar que el alcoholismo es una enfermedad. Pero no es una enfermedad que se vuelve enfermedad de la noche a la mañana. Muchas personas que se detienen en el alcohol, primeramente van como la joven que pusimos al inicio en el testimonio, poco a poco. Todo es de pronto, como dicen en el Perú, una pollada. Acá en el Ecuador, un baile, de pronto un tiempo de diversión. Todo empieza con algo pequeño. Pero a medida que va pasando el tiempo, ya no solamente se vuelve una diversión de fin de semana, sino también entre semanas, o entre días de la semana. Un miércoles, un viernes, un domingo, ¿sí? Y cada vez se vuelve más consecutivo. Y poco a poco se va cayendo en ese precipicio del llamado alcoholismo. Por lo general, una persona que tiene problemas con alcohol no reconoce que necesita ayuda. El alcohólico, cuando cae en este hoyo, en este vacío, y ya no puede salir del mismo, porque ya es algo tan natural. Hay gente que está tan alcoholizada que beben el alcohol, sea cerveza, sea de pronto trago fuerte, ¿verdad? Lo beben como agua, a tal punto que dejan de comer, dejan de asearse, dejan en este caso de atender a sus esposas, a su familia, se olvidan de sus hogares, se olvidan de su trabajo, y lo que antes era una experiencia pasajera, ilusoria por allí, se vuelve un estilo de vida. Cuando el alcohólico cae en ese estado, por lo general se vuelve hasta mentiroso. Miente con tanta regularidad, hace tantas promesas falsas e ilusorias que llega a considerar que lo va a hacer, y por más esfuerzo que haga, termina envuelto nuevamente en ese círculo vicioso de alcoholismo. Y así va cayendo poco a poco. Un alcohólico. ¿Cómo ayudamos a un alcohólico? Primeramente tenemos que tener ardua paciencia, porque más allá de ser un problema o una enfermedad emocional, un alcohólico está enfermo, pero no solamente está enfermo porque ha dejado de comer, o no solamente está enfermo porque comienzan a salirle llagas en su cuerpo, está enfermo porque emocionalmente es una persona inmadura. El alcohólico es inmaduro. ¿Por qué? Porque la persona que se detiene en el alcoholismo tiene falta de personalidad. Y cuando hablo de falta de personalidad, es que sus emociones están colapsadas. Un recuerdo de un padre abusador, un recuerdo de una madre abusadora, un recuerdo de un patrón, un jefe que maltrata. Todas esas situaciones, un rompimiento matrimonial prematuro, un divorcio, una separación, una pérdida de trabajo, son muchos los causales por los cuales el alcohólico está en ese lugar. Entonces, ¿cómo ayudamos a un alcohólico? Lo primero, ser paciente con esa persona, porque muchas veces te va a hacer o nos va a hacer promesa de cambio y no lo va a hacer porque tiene problemas. Necesitamos con mucha paciencia escucharlo, atenderlo, poco a poco, como tomar una cuchara con un frasco de remedio y darle cucharita a través del mensaje bíblico, dejarle saber primero que es una persona amada. Él necesita recuperar su identidad que la ha perdido, y Dios entra en escena. Dios nos dice que somos sus hijos. Hay que hacer entender a ese individuo que él es un hijo de Dios y que tiene oportunidad de restauración en Cristo el Señor. ¿Sí? Entonces, hay que devolverle la identidad que el alcoholismo y las fuerzas espirituales le han robado. Por lo general, un alcohólico no suele ser acepto en el hogar, más bien es rechazado. Y hay palabras bastante ofensivas, dañinas, que no le ayudan al alcohólico, sino que lo deprimen más. Él es capaz, como la tortuga, de aguantar todo, pero cuando él está un poco sobrio, se vuelve a acordar
de esos momentos críticos, de esos momentos difíciles que pasó, y va y se oculta en el alcohol. Ahí está, o se encuentra en un estado de enajenación, ¿verdad? Acaba y volverá a encontrar, volverá a buscarlo. Porque así dice Proverbios capítulo 23, verso del 25 al 29. Dice que una vez que el hombre dice, ¿para quién es el ay? ¿Para quién lo ha amoratado en los ojos? Para quien muchos se detienen en la mistura y en el vino. No mires al vino cuando ruge en su copa, porque se entra suavemente, pero a la postrer volverás a buscarlo. Entonces, hay gente que suele decir en su casa, en el barrio, en la comunidad, un par de bielitas ahí para sacarnos el chuchaqui. Y vuelve, todo empieza de nuevo y es un círculo vicioso, ¿verdad? El alcohólico va afectando no solamente su vida personal, afecta su vida conyugal, afecta su vida familiar, afecta su vida social en la comunidad y todo va de tumbo en tumbo. En la Escritura encontramos varios pasajes, como en el caso de Noé, quien siembra un viñedo y después de sembrarlo, dice que él tomó y eso provocó un efecto demasiado vergonzoso. La Escritura dice que cuando vino Sem y Jafet y Can, lo encontraron a su padre desnudo. Y al entrar en su casa, dice que Can no tuvo cuidado. Sus hermanos, Sem y Jafet, le dijeron, no entres así. A él no le importó. Entró de frente y su padre estaba descubierto de su ropa, desnudo. Y vio su desnudez. Y al ver su desnudez, dice que al estar ya sobrio, Sem y Jafet le dijeron al padre lo que había pasado. Y cuando Noé se levantó, maldijo a su hijo y dijo, esclavo de esclavos serás. Y a los dos los bendijo. Entonces, ¿cuál es el efecto del alcohol en la vida de una persona, en la vida de una familia? Vergüenza, ¿sí? Trae vergüenza, trae deshonra. El efecto de un alcohólico es calamidad y desgracia. En uno de los libros de los reyes también se habla de un hombre que mandó a ver a su esposa. A causa del alcohol, sus consejeros estaban con él. Y él se le ocurre mandar a ver. Tenían 7 días tomando. Y cuando manda a ver a su esposa, ella no quiere venir porque está harta de su vida de alcoholismo. Sin embargo, vienen los consejeros y hacen que rechace a su esposa y que busque una mujer para que esto quede como ejemplo ante todo el imperio, ¿verdad? Y traen a Basti, otra mujer, para que de esta manera pudiese presentar el rey. Y después de que ocurre esto, tienen 7 días más de alcoholismo, todo el pueblo, ¿sí? Entonces el alcoholismo allí también trajo vergüenza, trajo deshonra, deshonró a su esposa, no la quiso, porque sencillamente una persona alcohólica no tiene la capacidad, no tiene los 5 sentidos completos para entender o ver la situación por la que está pasando. Es capaz de botar a su esposa, es capaz de botar a sus hijos, es capaz de echar a perder una empresa, porque después de que despierte de su situación quiere arrepentirse y ya es demasiado tarde, ¿sí? Tenemos muchos textos y el tiempo es demasiado limitado, pero consideremos advertencia sobre el peligro del alcoholismo. Proverbios capítulo 20, verso 1, advierte que el vino es engañoso y no es sabio dejarse dominar por él. No, yo tengo control, yo me pego 2 bielitas, un heladito, un vino, ¿verdad? Los jóvenes en la escuela, los jóvenes en el colegio, los jóvenes en la universidad, suelen tomar un vino de cartón. Todo empieza así, no, un pequeño frasquito. Después pasan del vino de cartón, pasan a la cerveza. Después de la cerveza pasan al alcohol de caña. Usted viera cuántos jóvenes dentro de nuestros colegios y en las universidades se alcoholizan. ¿Por qué causa lo hacen? Sencillamente porque primero empieza como una pequeña distracción y en medio de la distracción se enamoran, tienen vida conyugal o vida sexual y por ahí van incursionando. Una joven que pierde su pureza a causa de una bebida inesperada. Los compañeros en ocasiones hasta apuestan por una joven que pierde su pureza, ¿verdad? Y después esa joven que se levanta al ver lo que ha pasado, incurre en el alcohol, incurre en la droga. Todas estas cuestiones traen efectos calamitosos a ella, después a los padres,
porque los padres invierten en los hijos, no para que se vuelvan alcohólicos, sino para que los hijos se profesionalicen y puedan ser gente de bien en nuestra sociedad. Pero no es lo que ocurre muchas veces en las escuelas, en los colegios y en las universidades. En las universidades de la Sierra hay un alto índice de jóvenes alcohólicos. ¿Por qué razón? Porque todo empieza con una pequeña apoyada, una pequeña diversión, y después de que quieren escapar de esa vida de adicción, ya no pueden. Por eso es importante considerar los efectos del alcohol. Proverbios 23, del 29 al 32, describe de manera realista las consecuencias físicas, emocionales de la adicción: dolor, queja, heridas. Advertencias al final dice que también existe la muerte. Efesios capítulo 5, verso 18, prohíbe la embriaguez, contratándola con la llenura del Espíritu Santo. Hay algunos textos que dicen que Dios no impide el alcohol, y es todo lo contrario. Dios sí impide el alcohol, ¿sí? Dios está en contra del alcohol. Por eso Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, con alcohol o con mistura, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Dios quiere ayudar a cada ser humano. El libro de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11, recuerda a los creyentes que aunque el alcoholismo destruye, a través de Cristo es posible el cambio. Y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo ayudamos al alcohólico? Si estamos considerando ciertos efectos calamitosos o consecuencias de esa vida de adicción, la ayuda principal viene de Dios. Dice: esto erais antes, pero ya habéis sido cambiados, transformados por el glorioso poder del Espíritu Santo. ¿Qué hago? Existen varias opciones. Existe una sociedad de alcohólicos anónimos. Existen centros de rehabilitación. Su servidor trabajó 18 meses sin paga alguna en un centro de rehabilitación, sirviendo a jóvenes homosexuales, a mujeres que se prostituían y a personas también con alcoholismo. El alcohólico tiene que entrar en un periodo de desintoxicación, al igual que el drogadicto. En ocasiones el cuerpo entra en una sensación como de nerviosismo, se comen las uñas, hacen sin número de cosas, pero tiene que salir de ese cuadro emocional. ¿Cómo se sana ese cuadro emocional? A través del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Quiero terminar con un texto. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Ofrece esperanza en medio de la tentación, prometiendo que Dios siempre da una salida para poder resistir. Es verdad que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación que tú como alcohólico estás atravesando, Dios te dará la salida. Vamos a escuchar qué nos dice René Hernández, ¿sí? Asociando esta necesidad de escapar del alcoholismo, hay un poder que es el poder de la fe para ser libre. Nos estamos despidiendo también y deseándole que usted, amigo que me escucha, amiga que me escucha, joven que me escucha, escape de esa adicción, porque el fin del alcoholismo es la muerte y la destrucción. Pero Dios en esta mañana nos ha dado este rema porque Dios quiere librarlo. ¿Sí? Padre, oro por los que tienen problemas con alcohol. Sé que tú me hablaste y sé que esta palabra viene para alguna persona que está en las redes, en las plataformas y que está a través de la televisión. Padre, oro para que tú rompas sus cadenas, para que el poder de tu Espíritu Santo venga a él o a ella o a la familia y rompa con esta adicción. Señor, en el nombre de Jesús, hazlo por el poder de tu palabra. Y añada, Señor, a través de este canto especial, fe y esperanza a aquellas personas y a aquellas familias que tanta necesidad tienen. En el nombre de Jesús, amén. Éxitos. Nos volveremos a encontrar. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas.
La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe la moneda que adquiere todo. Es pues la fe más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Oh. Es pues la fe el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando.